Hola a todos, estamos en el podcast de Socratec. Llevamos ya 15 podcasts, el 15º ya. Hoy tenemos mucha suerte porque contamos con Miguel Gavira, estudiante del Bootcamp Full Stack Web Developer hace ya 2 años y medio, más o menos, ¿verdad? Por ahí. Y hoy en día Frontend Developer en Yigo, ¿lo digo bien? Sí, Yigo, ¿no? Una empresa orientada hacia, bueno, nos vas a contar un poco, pero temas de marketing, de venta de vuelos, ¿no? Un intermediario de venta de vuelos, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero enfocado a agencias, más que Enfocado nada. a agencias. Eso es. Miguel, antes de el Bootcamp Full Stack Developer, te dedicabas al mundo empresarial. Hoy en día ahora estás con nosotros para hablar un poco de tu trayectoria, a qué te dedicabas antes del bootcamp, para qué te sirvió el bootcamp y hoy en día ya incorporado desde hace mucho tiempo a una muy buena empresa de desarrollo de software con un equipo de desarrollo muy potente y cómo es un poco tu día a día en la empresa. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Perdón? Muchas gracias por estar con nosotros, digo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. ¿Se me oye bien a mí? Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, cuéntanos un poco. ¿Tú, a qué te dedicabas antes del bootcamp? ¿Qué estudiaste? ¿De qué trabajabas? Bueno, yo hice bachillerato tecnológico. De ahí empecé a estudiar una ingeniería técnica de obras públicas, que es básicamente la técnica de camino. Y bueno, como en toda ingeniería, es toda una odisea, el ir pasando poquito a poco. Y bueno, terminé, digamos, todo a falta del proyecto y desde entonces pues empecé a trabajar un poco en lo que podía. He trabajado desde vender alarmas a, ¿qué te digo yo? Repartidor, vendedor, o sea, lo que he ido consiguiendo. Con el tiempo, pues bueno, he tenido también, como decías antes, mucho tema empresarial y también. Estuve en una asociación de empresarios, incluso llegué a hacer un máster en innovación empresarial, es decir, me seguí formando y tal, pero siempre han sido, bueno, pues trabajos, digamos, no precarios, ¿no? Pero siempre con mucho trabajo y poca recompensa, digamos. Y a partir de ahí, bueno, no sé, te cuento un poco sobre el Bootcamp, cómo empecé, ¿vale? ¿Por qué decidiste apuntarte al bootcamp? Exacto. Bueno, básicamente, como te decía, iba saltando de un trabajo a otro, no por... al final vas consiguiendo opciones mejores, pero siempre, pues eso, trabajo sin cualificación, etcétera. Entonces, muy limitado todo, muchísimo trabajo y sueldo muy bajo. Yeah. Siempre, bueno, me interesó el tema de informática y tal. De hecho, antes de haberme ido a estudiar obras públicas, siempre estuve pensando en estudiar teleco, pero nunca había tocado nada, ni de programación, ni de web, nada, absolutamente nada. En esta asociación de empresarios, cuando estuve trabajando, me encargaba un poco de llevar lo que es la web. Teníamos una web en WordPress con un tema y todo lo que hacía era a través del tema, ¿no? Pero ahí es donde empecé un poco a tocar, a ver, esto está guay, se pueden hacer cosas muy chulas y simplemente estaba jugando con una plantilla, ¿sabes? No era nada más. De ahí, a nivel de WordPress era. Sí, a nivel de WordPress, con un tema muy conocido, se llama Divi, que te permite hacer pues, todo lo que son la gestión de páginas a través de un drag and drop y puedes elegir muchas cosas y a partir de ahí, pues, o sea, te puedes crear cosas muy potentes sin saber nada de programación. Yeah. De hecho, nosotros hacemos un evento que se llama la Ruta de la Tapa, que lo hacemos en varios pueblos y demás, y simplemente con Divi, con un plugin, hacemos como una especie de web donde tú podías buscar por el bar o la tapa y tal, y íbamos metiendo fotos, ¿sabes? O sea, se trabajó mucho en torno a la web, en torno al tema móvil, pero sin nadie tener ningún tipo de idea de programación. Yeah. De ahí me salió otra oportunidad que fue en una librería, y estando en la librería es cuando ya surgió el tema de, oye, no puedo seguir así.
De hecho, justo estando allí es cuando nació mi hijo y es como, ya me habían hablado sobre esto, ¿no? Pero es como que en ese momento todo te hace un clic, ¿no? Llegó el día, ¿no? Exacto, llegó el Claro. día. Esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, bueno, tengo compañeros amigos que son teleco, informáticos y tal, y un poco pues empecé a preguntar. Porque es verdad que he visto desde fuera, o sea, el nivel digamos, de estatus y el tipo de trabajo que tiene una persona de desarrollo es como Google, ¿no? Es como te cuidan mucho, sueldos muy altos, muchas ventajas, cosas que no ves en otros sectores, ¿no? Y decía, bueno, obviamente te hace falta una carrera. Investigando un poco, empecé a ver que no, que realmente no es cuestión de titulitis, ¿no? Como pasa en el resto del mundo, sino que aquí es por mérito. Es decir, sabes hacer algo, puedes tener una oportunidad. Claro. Como en todos lados hay titulitis. Para ciertos aspectos te van a pedir título. Por ejemplo, el tema de administración, te van a pedir título. Eso está claro. Pero, o sea, la inmensa mayoría de cosas, de empresas que son privadas, no te piden absolutamente nada. Entonces, hablando con este amigo mío, que es de Teleco, me propuso, oye, mira, hay unas cosas que se llaman Bootcamp, que es como todo comprimido en poco tiempo y muy enfocado a la vida laboral. Total. A partir de ahí empecé a informarme y tal, y me lancé a la piscina, básicamente. De hecho, dejé de trabajar, tuve ese tiempo del Bootcamp con el paro. ¿Sabes? Era como, vale, paro mi vida, vamos a probar. Sí. O sea, a priori es una apuesta muy arriesgada porque yo no tenía referencias de nadie. Yo no conocía a nadie que hubiese hecho un Bootcamp y estuviese trabajando bien. Era como, ¿sabes? Un poco arena movediza, ¿no? Tú ibas y dices, bueno, hay que probar. ¿Estoy loco o si esto va a salir? Y bueno, por suerte, salió bastante bien. Y pese a empezar con muy poquito, casi nada, un poquito de WordPress, ¿no? Lo que me dices tú. Sí, pero nada, ni de HTML, ni CSS, ni JavaScript, absolutamente nada. Nada de nada, ¿no? Nada de nada. Fue asequible, yo no voy a decir sencillo, porque sencillo ya sé que no, pero fue asequible lo que planteábamos, el paso a paso, el ir resubiendo ejercicios, ir aprendiendo más y más y avanzando. Si te soy sincero, y de hecho yo creo que te lo comenté incluso en algún momento del Bootcamp, se me quedaba corto. En cierto momento se me quedaba corto. Es verdad que el haber estudiado ingeniería te pone el listón de trabajo muy, muy alto. O sea, necesitas millones de ejercicios para ser un día normal, ¿no? Yeah. Pero justamente, o sea, yo pienso que yo incluso lo compaginé con un niño de menos de un año. O sea, era como lo que hacía en clase era prácticamente el único tiempo que tenía para practicar. Fuera del Bootcamp tenía 1000 movidas y muy poquito tiempo para estudiar y demás. Y de hecho, o sea, yo como estudiar, creo que no he estudiado nada del Bootcamp. Pero tú ibas, perdona que te interrumpa, pero tú ibas muy bien de nivel. Incluso yo me acuerdo las dudas que preguntabas durante las clases eran muy relevantes. O sea que tú tenías claro lo que estábamos viendo según íbamos avanzando, ¿no? Claro, al menos es la impresión que me daba a mí. Pero es lo que te digo, realmente como saber de aprender, de memorizar, es que prácticamente no hay nada. Claro, todo es lógica. Y además es lógica diaria. Pues si no tengo leche, tengo que ir a comprar leche. Pues programación es que exactamente lo mismo. Si necesito esto, lo busco en el hospital y lo pongo, ¿sabes? Es lo mismo. Lo que pasa es que aplicado con una sintaxis, pero no deja de ser algo... El principio es verdad que, sobre todo la parte de JavaScript, ¿no? El tema bucles, el no perderte cuando estás haciendo un bucle, etcétera, saber en qué iteración estás, qué estás buscando, cualquier cosa al principio es súper complicado. Pero una vez que empiezas a entender, yo te digo, o sea, la mitad es lógica, pero no lógica de programación, es lógica del día a día, vamos, que es que no tiene más. Sí, lo que pasa, yo lo que encuentro, a ver tú qué piensas, es que como la gente como no hay nada que se parezca a la programación, la gente nunca lo ha probado y no hay forma de saber a quién se le va a dar y a quién se le va a dar mal.
Porque como no lo pruebas, ¿sabes? No hay ninguna asignatura en el colegio o un contenido o un sitio donde se pueda decir, vamos a probar una clase de programación, a ver si tira. Entonces es que es muy difícil saber si te va a gustar, si es lo tuyo, si no, si lo vas a pillar, ¿sabes? Es una cosa nueva, ¿verdad? Sí, además creo que todo el mundo empieza por lo mismo, que es HTML y CSS. Y probablemente sea lo más crítico que hay dentro de la programación web, porque tienes que poner una etiqueta que es un tip y de dónde viene la palabra, ¿sabes? O un P, ¿sabes? No es algo como escribir Paragraph, division, se supone. No, pero lo que te quiero decir es que no es algo tan tangible como poner un if, o sea, un condicional en JavaScript. Sí. Si esto, pasa esto, sí. O si no, pasa lo otro. ¿Sabes? Es muy distinto, muy distinto. Yo creo que entra más en una sintaxis que se puede entender que ya te digo que CSS o que HTML, que si no te explican luego es muy fácil, pero te tienes que explicar la estructura. Claro. Y poco cómo está hecho. Dice, yo tengo el chat aquí en live, dice que debe estar conectado Juan Lu, que estudió contigo también, que va a ser siguiente invitado al podcast. Juan Lu, te has caído en una trampa. Dice, qué sobrado vas, Gavira, con Carlos sí que sufríamos. Claro, es lo que digo, sobre todo ese primer punto hasta que la cabeza te hace clic y empiezas a pensar en programación. O sea, es que al principio yo te digo, un bucle es algo como, ¿qué dices? ¿Qué es esto de un bucle? ¿Por qué da vuelta? ¿Qué es lo que da vuelta? Y luego lo entiendes y es una iteración sobre una caja llena de cosas, básicamente. Entonces, pues cojo una, la miro, ¿tiene lo que quiero? No, me voy a la siguiente. ¿Sabes? Al principio, claro, es verdad que es lo que tú dices, no hay nada parecido a lo que tú puedas hacer referencia y decir, bueno, pues esto se parece. No. En ese caso, no. En el caso de los condicionales, lo que te decía, sí. O sea, es filosofía casi, ¿no? En filosofía se hacen trabajos de esto, de hecho. Si una cosa y si no la otra, ¿sabes? Es que... Nosotros en el bootcamp ahora estamos dando arrays y es creo que la parte más árida, porque realmente dices, vale, yo recorro esto y lo doy marcha atrás y añado un elemento en medio y eso como elemento, ¿para qué vale todo esto? ¿Sabes? El array no tiene un propósito en sí mismo, que es el transportar información. Eso no lo ven todavía. Lo que ven es, tengo una lista y añado un elemento, saco un elemento, lo añado uno por el medio, les doy la vuelta, no sé qué, pero no ven para qué vale después eso, hasta más adelante, ¿no? Sí, además, yo creo que, por ejemplo, el tema del array lo ves al principio como una sucesión plana, ¿no? Es como... En un objeto quizás sí se ve más, ¿no? Claro. Sí ves que hay una key que si entras con el objeto con la key, pues te va a dar el valor, tal. Y que el array no deja de ser es exactamente lo mismo, pero está numerado con 0, 1, 2, 3. Lo que pasa es que tiene otra nomenclatura, básicamente. Claro. Sí, lo que pasa es que los objetos se ven después. Eso de para qué vale el array, que es una colección de objetos, ¿no? Y transporte información dentro de esto, eso se ve hasta más tarde, no lo van a ver, ¿no? Hasta la playlist. Si te acuerdas del ejercicio de la playlist, pues hasta la playlist. ¿Sabes cuál es? Sí, ¿no? Sí. Yo lo tengo todavía todo el ejercicio guardado en Git, ¿eh? ¿Sí? Yo tengo todos los apuntes enteros del book en Git. Mola. ¿Y qué fue lo que más importante? Ahora llevas 2 años trabajando. ¿Qué es lo más importante para ti de lo que enseñamos en el bootcamp hoy en día, en retrospectiva? Lo principal, y por lo que he visto con gente que, por ejemplo, ha estudiado un módulo y demás, primero la lógica de programación. Claro. Es fundamental. Es lo que te hace que te dé igual el lenguaje, que todos los lenguajes se mueven igual, con sus salvedades. Habrá pues algunos que tengan algunas cosas más o menos, etcétera. Pero eso es lo principal, porque es lo que te permite luego pivotar a otro lenguaje o aprender incluso cosas que tú quieras que no tengan nada que ver con el trabajo, pero yo creo que es la clave. Eso, claro. Y luego que está todo muy enfocado a la vida laboral. Es decir, se aprende Git. ¿Por qué? Porque es básico. O sea, yo creo que, no lo sé, pero yo creo que en la carrera de informática no sé si se ve Git directamente. No se da. Yo creo que, bueno... O sea, y es una cosa básica diaria que tienes que entender, porque también tiene su cosa, tienes que entender qué es lo que hace cada vez que lanzas un comando, cualquier cosa.
tienes que entenderlo también, lo que estás haciendo, las opciones que tienes, y es súper importante porque alguna vez la cagarás, que pasará, Claro. y lo puedes rectificar muy fácilmente, ¿sabes? Es inevitable, además, vas a Y cagarla. ya te digo, una cosa tan básica como esa, pues en la mayoría de sitios que tienen formación reglada, digamos, se pasó totalmente por alto. Y no conozco ninguna empresa que no trabaje o con Git o con algo parecido, muy parecido a Git. O sea que... Incluso desde que estudié hace tú lo hemos mejorado. Ya no hay clases de Git. Ahora las clases de Git están integradas en las clases, de forma que tú haces cosas y se suben a Git, ¿sabes? Ya lo tienes integrado. Ya no hay clases específicas de un tema, sino que lo vamos usando más de forma más natural. Esa es un poco la idea, ¿no? Ir construyendo y cuando acabas el bootcamp tienes 4 meses de experiencia con Git, que, hombre, no va a ser lo mismo que una empresa nunca, pero no está nada mal haber hecho un montón de... Ya has tenido problemas, alguna cosa no te funcionará, que se parece real, ¿no? Es bastante real. No va a ser como una empresa, pero desde luego bastante más realista que dar 4 clases y ya está, ¿no? O 3 clases y ya está. Comenta, si sois alumnos y estáis aquí de visita, decidnos quiénes sois para saberlos, porque se llama Yerdibat TV. Dice, ese clic mental que mencionabas antes es clave. Después lo has hecho, ya va todo fluido. Ese clic, ¿a ti cuándo te llegó? ¿Te acuerdas? Yo creo que cuando empezamos con temas de ejercicio que eran muy concretos de bucles y demás, recuerdo bucles anidados, un for dentro de un for, y tenías que andar mirando con el índice de uno. Y, eso sí, esa parte la recuerdo súper chula. O sea, de no saber qué estoy haciendo. Y luego, eso recuerdo que lo sacamos algo visual, a una matriz, a través de la consola. Y es cuando empiezas a verlo, es cuando empiezas a entender, y una vez que, o sea, entiendes lo que es una interacción en el for, o, ¿sabes? Ya puedes anticiparte a lo que va a salir en la consola. O sea, tú mentalmente ya sabes qué es lo que vas a recorrer, que estás buscando ese puntito. Sí. Es clave, es clave. Yo creo que... Sí, en el momento en que ya lo ves. A ti te puse el vídeo de la bicicleta, ¿no? El tío con la bicicleta al revés. ¿Te acuerdas? Sí, es eso, es que es eso, ¿no? Coger y practicar, y de repente lo ves y ya te sale, ¿no? Y ya tienes que ver un neuronal creado. Sergio33-loco dice, hola, ¿dónde estudiaste el bootcamp? Yo estoy con ganas de lanzarme, pero hay 1000 opciones para estudiarlo. Pues con Carlos, obviamente. Carlos soy yo. Sí. Tenéis Sócrates. Pues nosotros hacemos bootcamp. Sergio, si quieres, déjanos tus datos, envíanos un email y hablamos cuando quieras, ¿vale? Nos puedes escribir, estamos en todas partes. Si buscas Socratec, difícilmente no nos vas a encontrar. Vale, Sergio, si tienes más dudas, pregunta, aprovecha, que aquí tenemos un superviviente del bootcamp, que además le ha ido muy bien después. ¿Y por qué te decidiste hacerlo? ¿Qué fue lo que dijiste? Venga, vamos a hacerlo. Yo sé que te planteas como que yo tenía el hijo, es el momento, pero sí, es un salto. Yo os veo todos los alumnos, a los 140 y tantos, súper valientes, tío, porque la verdad es que si tuviese que verme en la situación, habría que pensarlo, porque es un salto un poco al vacío, ¿no? ¿Qué te llevó a ti a decidirte? Lo que te comento, o sea, de gente que ya está trabajando de esto, con una ingeniería de teleco, etcétera, pero que conocen el sector, saben la demanda que hay, que no se ve desde fuera. Es que de verdad es una cosa que la gente no ve desde fuera y no se lo termina creyendo, que todas las semanas te contacta alguien, oye, que estamos buscando, o sea, todas las semanas, sí o sí. Tengas trabajo, no tengas trabajo, o sea, bueno, igual lo de no tengas trabajo no lo sé, porque el tema de recruiter creo que anda más por el currículum que otra cosa, pero bueno. Claro. Pero, ¿sabes? No sé, creo que era el momento justo de decir, no puedo seguir así trabajando, ¿qué te digo yo?, con horario súper chungo de entrar a las 9 de la mañana, salir a las 9 de la noche, o sea, no veía al niño prácticamente y era como, o sea, no puede pasar esto. Necesito pegar un cambio y la única manera es formarme. O sea, incluso estuve pensando la idea del tema de módulos también, pero eran 2 años. Claro. ¿Sabes? Y era como, esto me daba la urgencia que tenía, que eran unos 5 meses, 4 meses, 5. Era un tiempo prudencial que yo decía, vale, puedo parar, tengo
un ingreso que era en ese caso a través del paro, pero es decir, no voy a estar sin cobrar nada. Tenía muy poquito, o sea, no tenía para mucho, pero decía, me cubre esos 4 meses, incluso para un poquito más por si no encuentro trabajo. Sí. Y si no, siempre puedo volver a buscar cualquier otra cosa. Y, bueno, básicamente eso. O sea, iba buscando mejores condiciones laborales, pero porque es que es muy difícil. O sea, yo me ha costado siempre mucho trabajo encontrar algo decente. O sea, como algo siempre hay, ¿sabes? Pero algo decente. Ya. Y no tenemos los ejemplos que gente titulada en McDonald's y tal, y son gente que tienen 3 másteres. O sea, hemos pasado por una época que es que no hay trabajo de nada y o aceptas cualquier cosa porque tienes que tirar para adelante, ¿sabes? O te especializas, te formas, sigues aprendiendo, pero eso requiere que pares tu vida para eso si lo quieres hacer bien. Yo siempre pienso, sobre todo cuando ahora con la explosión de los globos y los Uber Eats y todo esto, ¿cuántos super máquinas habrá repartiendo globos? ¿Sabes? Gente que se le dé esto genial y que ni lo sepa, ¿sabes? Y que el sistema escolar no haya siquiera tratado de detectar o a la gente que es súper buena. Ya no digo a todo el mundo, o a todo el mundo que tiene la capacidad, que yo creo que es prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero todo el mundo que tiene la capacidad para triunfar en esto. Pero la gente que es súper buena, súper buena. En el anterior bootcamp, por ejemplo, tuvimos una chica de tu nivel, de 43 años, azafata, que no había hecho nada en su vida. Nada que ver. Es normal, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver? Y resulta que le explicabas una cosa y un poco como tú, lo pillaba, ¿sabes? Todo. Y avanzaba e incluso preguntaba cosas un poco a futuros, porque ya veía venir por dónde iban los tiros, ¿sabes? Pero el sistema escolar, hoy en día no hay nada que te permita detectar a los que son unos super máquinas en esto y dirigirlos, ¿sabes? ¿Cuánta gente acaba el bachillerato, incluso la universidad, sin haber tocado una asignatura de programación? Gente de marketing, gente de diseño gráfico, gente que toca WordPress, pero no tocan programación, ¿no? Porque eso es muy difícil y tienes que tener una capucha negra y vivir en un sótano, y ¿sabes? Cuando no es así, ¿no? Sí, no, y aparte que yo creo que desde fuera esto se ve que tienes que saber mucha matemática, tienes que saber de álgebra, porque, ¿sabes? La ingeniería es lo que se da y es como, no. Si quieres hacer cualquier cálculo de matemática, ya lo va a hacer el lenguaje por ti. No va a decir que sume esto y esto y lo va a hacer, ya está. O sea, no tiene, en este caso, luego hay otros perfiles que sí le hará falta. O temas Big Data, etcétera. Sí tienes que tener cierto conocimiento de algo, pero para programación web, ¿no? Claro, es que yo creo que es el sector de informática, conjunto con QA, que menos salto haces. De nada a Full Stack Web Developer es un salto muy pequeñito. O de nada a QA, pero de nada a Big Data no es un salto tan pequeñito. De nada a IA, ¿no? Eso son otra cosa. Ya tiene un componente matemático que la programación no tiene, etcétera, ¿no? Es más complicado. Pues Jerry Bativi es un compañero tuyo de Yigo. Dice, no sé quién es, pero es uno de tus compañeros. Dice, es un sector en el que ahora mismo te sientes muy valorado por las empresas y por los recruiters. Y eso es una de las condiciones que suelen ser mejores que en otros sectores. Hacen que dar el cambio es un win-win ahora mismo. Pero es duro también, no es un camino de rosas, ¿no? Sí. Es lo que decimos. De hecho, yo creo que para mí, por ejemplo, la parte más difícil del bootcamp fue preparar ese proyecto final. Yeah. Porque, o sea, quieres hacer algo que sea perfecto, que además cause impacto, y es cuando más te exige. O sea, es cuando, si antes estaba las 8 horas de clase, no, bueno, para mí a tirar entre 12 y 14 al día solamente viendo lo mismo, ¿sabes? Yeah. Y eso sí que es duro, porque, o sea, quieres hacer algo muy bueno y te exigen mucho y claro, no tiene límite. Hacer una aplicación no tiene límite. Siempre le puedes añadir algo nuevo. Siempre se puede crecer. Claro. Sí, sí. Yo creo que esa es la parte que recuerdo más dura, pero por eso. Porque tú te autoexiges. Tú dices, claro, quiero más, quiero hacer otra cosa, ¿no? Y no tienes nociones de un poco el tiempo que te va a llevar a cada cosa, ¿no? Te falta mucha práctica como para decir, voy a hacer tal tarea que es poner un formulario y no sabes el tiempo, no sabes cuantificarlo, crees que va a ser un día y de repente es una semana y se te ha echado el tiempo encima. Sí. Sí, es que es duro. Si es que tú quieres entrar en una profesión distinta de la tuya en 4 meses, te va a tocar sudarlo. Vas a tener que dedicarle lo que tú dices. Yo no digo 14, pero 10 horas al día. Sí. O 7 horas de clase más otras 2, ¿no? 9. Yo creo que sí, porque es que, claro,
no solo tienes que aprender a programar, tienes que aprender a programar HTML, CSS, React o lo que vayas a estudiar, pero luego cómo funcionan las empresas, qué tipo de empresas hay, cómo funciona el mercado, qué entrevistas me van a hacer, cómo son las entrevistas. Todo eso también es importante, ¿no? Cómo hacer un currículum vitae, porque estuvieses los que nos llegan, ahora lo que hacemos es pedir los currículos al principio y comparamos el currículum del primer día con el del último. Nada que ver, ¿sabes? Porque texto plano, no tienen imágenes, no está decorado, ¿sabes? Es otra cosa completamente distinta. Y todo eso es un enfoque hacia la vida laboral, no solo la parte técnica, que es lo más importante, pero no es lo único que hay que enseñar, ¿no? Dime. No, sí, que te decía que sí, que aparte, incluso ya en el book que nosotros hicimos, había temas pues de... Ahora que creo que lo habéis metido más de tema de imagen personal. Sí, o sea, claro. de imagen. Sí. O sea, es súper importante porque a lo mejor, o sea, no sé, muchos trabajos que yo he conseguido entrar y demás, no era un requisito. Para ser repartidor no tienes que tener, ¿sabes?, una marca presente. No tienes que tener una presencia, no tienes, ¿sabes? Pero sí o sí, si vas a entrar a una empresa de desarrollo, sí o sí, te van a mirar no solamente tu capacidad de sacar trabajo, sino si no vas a cambiar el ambiente, ¿no?, de la empresa, si eres capaz de trabajar en equipo, si eres pues una persona abierta, si eres capaz de comunicarte, muchas cosas. Claro. Sí, hay que ver que vas a ser miembro de un equipo, vas a ser una parte de una maquinaria más grande, ¿no? Y tienes que integrarte bien en esa maquinaria, eso es que también es súper importante, claro. Es que el trabajar en grupo ya es la única forma, ¿no? Los proyectos de fin de Bootcamp ahora son en grupo, para que sea parecido lo más parecido posible al mundo real, porque es lo que vas a encontrar, ¿no? Sí. ¿Y tú cómo te ves hoy en día en cuanto a calidad de tu código como programador comparado con tus compañeros que estudiaron FP o carrera? ¿Cómo te ves? Yo a día de hoy me veo que, o sea, tengo las herramientas para seguir creciendo y seguir investigando, probando cosas, aprendiendo. Desde que empecé yo creo que nunca me ha faltado nada que yo haya dicho, esto no tengo ni idea, tengo que buscar un curso, sí que he hecho formaciones, incluso por ejemplo en la empresa tenemos también formaciones, tenemos, son digamos píldoras semanales y aparte pues cursos de Udemy, ¿no?, lo típico. Porque yo por ejemplo en mi empresa cuando yo entré trabajamos con Angular y nosotros en el Bootcamp estudiamos React. Y muy poquito de Angular y, o sea, totalmente insuficiente para empezar a trabajar. Entonces yo llegué al trabajo sin saber absolutamente nada de un framework. Un framework que tiene una curva de aprendizaje un poquito dura al principio. Sí. Y no tiene nada que ver con React. O sea, y de hecho tiene conceptos que no tiene React, ¿no? Temas de servicios, etcétera, que llegabas y decías que no sé esto para qué sirve. Yeah. Pero bueno, no deja de ser todo con JavaScript, o en este caso TypeScript. Y a poco que te pongas y aprendas y entiendas, porque no dejan de ser clases, que las damos en el Bootcamp, como mucho lo que vas a hacer, pues, ¿sabes? Llama a una clase desde un módulo. O sea, es que es JavaScript, es que no sale de ahí. Lo único que te va a dar el framework pues, son ciertas herramientas y unas cosas ya hechas, digamos, ¿vale? Pero luego dentro todo va a ser JavaScript, todo se va a mover con objetos y se va a mover con clases y se va a mover... Y eso se ve... que las bases son un poco lo que te va ayudando a tirar para adelante, ¿no? Tener las bases buenas, ¿no? Por eso decía que yo creo que lo más importante es la parte de lógica de programación. Claro. Sí. Es lo que más te va a dar alas para adaptarte a cosas nuevas, cosas que vayan apareciendo, ¿no? Claro. Y sobre todo es la parte donde más puedes crecer luego. O sea, si te gusta maquetar, llega un momento en que, o sea, maquetar ya lo tienes dominado. O sea, ya no vas a poder pasar. Bueno, obviamente sí se puede, y más con todos los cambios que está viendo en el CSS últimamente, ¿no? Pero la parte de la lógica es donde más puedes crecer y después, aparte, te abre camino a otras cosas que incluso no tienen por qué ser programación web. Lo que decíamos antes, puedes pivotar a otro lenguaje y sabe Dios. Sí. Además, nunca sabes por dónde va a ir el mercado, porque tú sabes a lo mejor a 2 años vista, pero no a 4, a 6 es imposible saberlo. Ya aparecerá otra cosa o no y cambiará todo o no,
pero claro, no hay forma de saberlo. La base es lo que te va a dar, sea lo que aparezca, vamos a poder tirar con eso, ¿no? Un poco. Claro, y aparte, ahora solamente escuchamos Angular, React, Vue, ¿no? Como parece que han estado toda la vida. No han estado toda la vida, no llevan tanto. Pero es que ahora, no sé, yo por ejemplo no paro de escuchar sobre el tema de los web components, ¿no? Y no utilizan framework. O sea, por otro lado. Y mucha gente dice que es el futuro. Y eso se cargará al final a Angular y así se impone, ¿no? Porque es mucho más reutilizable que todo esto. Ayer tuvimos a Rubén de Kairos DS hablando de eso precisamente, de Web Components. Fundamental, es un enfoque distinto, bueno, distinto. Todo reutilizado de algo de otra cosa, pero desde luego es un enfoque innovador, entre comillas, aunque ya se parece a algo que ya existía, ¿no? Sí, pero los web components llevan ya mucho tiempo, lo que pasa es que no terminan de despegar. Entonces, claro, ya hace sospechar de que, bueno, o le meten caña o va a venir otra cosa por detrás que al final no va a ser ni Angular ni React ni web component, nada, será otra cosa. Eso yo creo que es al final lo más probable. Al final acabará apareciendo otra cosa, que coge ideas de Web Components, coge ideas de React, coge ideas de tal y monten una cosa intermedia y lo saquen, ¿sabes? Porque siempre es un mix. Para mí, todo se parece a PHP. ¿Por qué? Porque cuando aprendí PHP y la forma de incrustar los valores dentro del HTML, y eso es igual. No han cambiado nada. Lo que pasa es que ahora ya no es PHP, ahora es el back está en Node, el front está en Angular, pero la forma de trabajar de Angular es la misma que era hace un montón de años. No hay nuevo, no. Reutilizado, recambiado, recauchutado, no, pero nuevo, es complicado. Es lo que decía antes, que el framework al final es una composición de una arquitectura con una serie de archivos ya predeterminados, etcétera, pero que todo está lo mismo, todo está en JavaScript, ¿sabes? O está en TypeScript. Al final todo, la base es JavaScript, es que no queda otra, es que no queda otra. Es lo que tiene el lenguaje. Claro, el navegador solamente vale JavaScript, pues ya me dirá. O se lo da JavaScript o es lo que es. Es lo que hay, claro. Sí. ¿Y te costó mucho empezar a trabajar al acabar el bootcamp? Pues justo a la semana siguiente. De hecho, en la misma Hiring Week que hicimos, tuve 3 entrevistas. O sea, tuve, digamos, 3 aproximaciones, entrevistas, 3 citas. En esa semana tuve las entrevistas. De hecho, me salió una más entre tanto. Y a la última ni siquiera pude ir porque ya empezó a trabajar directamente. Ya. Dice Sergio33, hay bastantes ofertas con Node.js en Málaga. Ahí ya me pierdo un poco porque obviamente al ser, digamos, estar más enfocado a front, todo el recruiter que me contacta es para temas front. Que la hay, seguramente. Sí es verdad que yo creo que a día de hoy en Málaga tema backend mucho más probablemente, y lo digo así de cabeza, con PHP y con Java. Sí. Me da la sensación, incluso con C#. O sea, .NET, básicamente. Sí. Creo que tiene más, porque luego yo creo que lo que es empresa grande y tal, normalmente suele tirar Java o .NET, suelen ser lo que más trabaja. Sí, en resumen, Sergio, React es el back React es el front y Node es el back. Entonces, lo que habla Miguel es que él se dedica a la parte de que ve el usuario, que es el frontend, y el backend es Node. Él no tiene tanto conocimiento porque no está tan metido. Mi opinión es que las empresas grandes, como decía Miguel, los back los hacen con lenguajes más potentes que requieren más tiempo aprenderlos, como por ejemplo Java, y las empresas pequeñas sí tiran por Node. Hay muchísimas empresas pequeñas, según mi experiencia, pequeñas o proyectos nuevos de empresas grandes que sí que tiran por Node. Lo que pasa es que cuando tú tienes un error en un código en el back, Java te dice la línea y la columna donde está el error y con Node tienes que averiguarlo tú un poco, que es lo que pasa con JavaScript. Entonces, para proyectos grandes, si la empresa tiene el know-how, tira para backends como Java. Ahora, para aprenderlo en 4 meses, Java no te vale. Java no es un lenguaje, es el lenguaje más grande del mundo, es un lenguaje súper extenso que en 4 meses no vas a poder aprender, vas a necesitar más tiempo. Entonces, no es para un bootcamp, es para un estudio que tú puedes hacer a posteriori si quieres meterte en eso. Juanlu, que también anda por ahí, dice que Juanlu, que te vas a venir al podcast, te lo adelanto. Juanlu te contesta, dice
Si hay ofertas, menos que front, pero con el remoto más aún. Y también pregunta Sergio, la opción de PHP es buena, he visto varias ofertas. ¿Tú Sí. qué piensas? Sí. O sea, ahora no tanto, pero durante mucho tiempo había tendencia de todo en PHP. Sí. Y bueno, pues mínimo mantener esos proyectos. Ya tienes un montón de ofertas. Desde mediados de los 90 hasta los 2000, 2005, 2010, PHP fue súper famoso. Entonces hay muchos proyectos que aún existen hechos en esa tecnología. Lo que pasa es una tecnología que está de capa caída. Sergio, lo mejor que puedes hacer es ir a LinkedIn Jobs y poner Node en búsqueda de empleos en Málaga y ver cuántos te salen. Busca PHP y mira cuántos te salen. PHP te va a salir, si buscas JavaScript, PHP va a ser pues un cuarto o un quinto de las ofertas que va a haber de JavaScript. JavaScript es el lenguaje ahora mismo más demandado junto con Java. Aunque Java no es un lenguaje para aprender en tan poco tiempo, es un lenguaje mucho más extenso. Yo me dedicaba a eso y te lo puedo decir sin duda, ¿vale? Es tan grande que es inabarcable en 4 meses, ¿vale? Que es lo que plantean los bootcamps. JavaScript es el lenguaje mucho más pequeño, mucho más accesible, mucho más asequible en el tiempo que dura un bootcamp. Y hiciste muchas entrevistas, bueno, ya me dijiste 3 entrevistas, perdona. Yo quiero saber un poco ya a nivel laboral cómo es tu día a día. ¿Tú qué haces? Llegaste del bootcamp, empezaste en una empresa a trabajar, en Gigo, ¿y cómo es tu día a día? En otra empresa. Es verdad, empezaste en otra. Empecé en ¿Y cómo es tu día a día? Y bueno, a día de hoy ha cambiado un montón. Mi día a día normalmente a primera hora pues vemos cosas en el equipo, sí, un poco temas o tareas que llevamos y demás. Ahora mismo tenemos un equipo muy chiquitito. Estamos, digamos, en la parte de front estamos dos desarrolladores solamente y aparte, bueno, diseñadora y el manager. Normalmente sobre las 10 menos cuarto, cosas así, tenemos la daily. ¿Vale? Que la daily básicamente es decir qué hiciste ayer, qué has hecho hoy y si hay algo que te bloquea. ¿Vale? Porque hay cosas que, pues, que no, pueden no tener que ver contigo. Entonces hablamos con el manager para que nos eche una mano si tiene que comunicar con otro equipo o lo que sea. Y a partir de ahí, pues nosotros trabajamos en sprint de 2 semanas. Tenemos una serie de tareas definidas para hacer en ese tiempo. Y básicamente coges una tarea, la lees y empiezas a desarrollar. Sí es verdad que en mi caso he estado mucho tiempo, bueno, he estado bastante tiempo solo en el proyecto, entonces me lo conozco entero. Y, por ejemplo, con los compañeros, pues siempre que, en este caso, mi compañero es Ángel, lleva un poquito menos de tiempo y siempre pues que surgen dudas de pues cómo abarcar una tarea, cómo hacerla, cómo enfocarla, el camino y tal. Normalmente pues estoy para eso. Luego también puede surgir nosotros actualmente lo que estamos, o sea, tenemos en la parte de backend, tenemos una API, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es la integración con esa API. Entonces, en muchas ocasiones pasa que necesitas desarrollos específicos para la parte de front. Tienes también reuniones con el otro equipo para un poco plantear cómo lo podemos hacer o, digamos, qué se puede, qué no. Porque siempre estamos intentando innovar y sacar pues, cosas nuevas que sean que ayuden al usuario un poco a tener la máxima información posible, que le evite la mayor cantidad de pasos posibles, por ejemplo, a la hora de hacer una reserva o cualquier tipo de iteración con la aplicación. Siempre andamos pues viendo la manera de cómo, por un lado, preparar la parte de backend, o sea, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos llegar la parte de front y unir esas dos partes para hacer una funcionalidad nueva, lo que necesitemos. Coordinaros un poco en cómo se va a hacer las cosas, ¿no? Habrá cosas que se hagan en el back y se envíen al front y habrá cosas que hagáis en el front directamente, ¿verdad? Claro, además, lo que te digo, nosotros la API que tenemos, hay clientes que la consumen de forma directa y nosotros, o sea, tienen una serie de funcionalidades, ¿no? Pero nosotros la parte que tenemos de front tenemos todas las funcionalidades. O sea, todo lo que te puedes imaginar lo tenemos ahí y todo lo que salga nuevo lo tenemos que integrar. Entonces,
siempre tenemos pues ese contacto, ¿no? con el resto del equipo. O a lo mejor desde la parte de soporte hay cualquier tipo de incidencia, tienes que echarle un vistazo. No, evidentemente tiene prioridad sobre el resto de cosas. Es decir, aburrirte no es una opción en el día a día. No tiene pinta, ¿no? No. Ya. ¿Y has tenido oportunidad de una cosa que pasa con los bootcamps, que igual pasa con los FP de las universidades, es que tú terminas y tienes unos conocimientos, pero siempre está bien tener a alguien en la empresa que te vaya explicando? ¿Tú has encontrado en Yigo a alguien o has tenido la oportunidad de tener lo que llamamos seniors alrededor tuya, gente que te vaya un poco guiando, explicando y profundizando en las cosas? Sí, yo de hecho cuando entré, mi equipo yo entré como junior, muy junior. Tenía solamente 3 meses de trabajo. Entré con otro compañero que tenía el rol de senior, digamos. Venía si no recuerdo mal, de Indra, ¿vale? Y venía como experto en Angular, etc. Yo de él es donde empecé a aprender, ¿vale? Uh-huh. Pero con el tema, justo cuando el tema de pandemia y demás, esta persona decidió pues, abandonar el proyecto y empezar otro proyecto en otra empresa. Uh-huh. Y en ese momento fue donde me quedé, digamos, a solas con el proyecto. Y fue el momento en que entré más, digamos, con una relación más estrecha con el manager que tengo ahora mismo, ¿vale? Con Nietzsche, de hecho, que también lo conoce, creo que pronto pasará por aquí. Sí, la semana que viene tenemos que ver un webinar. Claro, y entonces yo creo que ahí fue el punto mío de explosión, ¿no? Es como una persona que lleva mucho tiempo trabajando, que conoce un montón sobre todo, o sea, no solamente sobre front, le puedes preguntar cualquier cosa que algo sabe y es capaz de sorprenderte con cualquier tontería que tú le digas, oye, ¿tú sabes de...? Seguro, no tiene que mirarlo en ningún sitio, ya lo sabes. Yeah. ¿Vale? Y yo creo que ahí es donde empezó un poco todo. Tuvimos una parte del proyecto que teníamos un tiempo límite, que mucha parte del proyecto trabajó él, y entonces a mí se me quedó ya como referencia. Yo ya tenía una referencia de, digamos, buenas prácticas para hacer componentes, para hacer arquitectura, etcétera, y ahí es donde, digamos, empecé a perder el miedo a cómo se hacen las cosas y a partir de ahí, pues, yo te digo, o sea, noté un cambio muy grande en la forma de hacer las cosas. Claro. ¿Y en el día a día te ayuda, te soluciona problemas o es una cosa más de conversación en cuanto al enfoque? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Yo creo que, además que me sorprende muchas veces porque cuando tenemos cualquier tipo de problema, se nos plantea cualquier tipo de problema, siempre que le comento algo, lo que me decía es, oye, pasa esto, pero creo que lo puedes hacer de tal forma y es un sí. Yo lo haría, ¿sabes? Como vamos muy en la línea y creo que todo esto viene por lo que te digo. He aprendido mucho al lado de él y he empezado, digamos, un poco a saber cómo piensa, ¿sabes? Y a seguir siempre un poco ese camino. Uh-huh. Entonces, en el día a día, casi que la mayoría de tareas puedo afrontarlas solo o solamente con una conversación de 2 minutos somos capaces de decir, oye, tenemos esto, vamos por aquí y lo hacemos de esta manera, y, ¿sabes? O sea, nos entendemos muy rápido. Uh-huh. Claro, hay una buena relación ahí de confianza, ¿no? Para poder hablar las cosas, preguntar, etcétera. Claro, sí, 100%. Además, vamos, a cualquier hora. Sí, también. Además, además ya te digo, lo de Ichan es caso aparte. Es como a cualquier hora del día tú lo ves y dices, este tío está conectado. Yeah. ¿Sabes? Un domingo y tú dices, este tío está conectado. Y a lo mejor he encontrado cualquier movida que la pueda interesante y ya lo voy a comentar. Oye, mira, que he visto que se puede hacer tal. ¿Sabes? Y el tío ahí te contesta así. Como, yeah. Un apasionado, ¿no? Sí, totalmente. Mola, eso mola un montón. Eso porque es gente que sabe y no le cuesta, porque está leyendo cosas, porque está tocando cosas, y entonces te dice, pues yo a lo mejor no te vaya para nada, pero vi esto una vez, te lo pasa y te soluciona un problema o no, y aprendes una cosa nueva, ¿no? Sí, además, y con infinita paciencia, porque yo me veo a día de hoy que sí
sea, soy capaz de resolver muchas cosas por mí mismo, pero el yo de hace un año, ¿sabes? Era como, tienes un momento y el momento se convertía en una hora. Y se le estaba quitando una hora de su tiempo y nunca, ¿sabes? Había oye, ya no te puedo ayudar más hoy, imposible. Todo lo contrario, ¿sabes? Pero bueno, es un proceso, ¿no? O sea, yo creo que eso le pasa a todo el mundo y pasa en todas las empresas, ¿no? Empiezas con un proceso, muchísima gente entra a Junior y necesita de alguien. Es que eso no te lo va a dar una formación. O sea, la formación te va a dar que lo que estés viendo lo entiendas y tal, pero el know-how, digamos, o sea, la forma de pensar que tiene la empresa, cómo vas a desarrollar las cosas, porque eso es otra. En programación no hay un camino establecido para nada. O sea, hay infinitos y te puede, o sea, lo puedes hacer todo lo complejo que quieras y todo lo fácil que quieras las cosas. Y eso, la única forma que tienes un poco de tener una guía es que alguien que ya ha pasado por ahí te explique cómo se hacen las cosas y por qué se hacen, y tú empiezas a interiorizarlo, ¿no? Y a decir, vale, comprendo, ¿por qué no puedo hacerlo esto? Porque en el futuro no va a funcionar, ¿sabes? Sí, es que es, a ver, ¿tú qué piensas? Pero en mi punto de vista es encontrar casuísticas. Encuentras casuísticas distintas y te enfrentas a problemas nuevos y aprendes cómo enfrentarte a esos problemas. Y luego encuentras un problema que no es nuevo porque se parecía a otra cosa y ya tienes alguna idea de por dónde atacar. Y luego otro y luego otro. Y eso es la experiencia, ¿no? Que es lo que al final más importa en programación, el haber tenido alguna experiencia. Cuando partes de cero, ya sea la universidad, el FP o el bootcamp, lo que tú decías. Yo doy clase en un máster de programación web, pero no se da arquitectura de código, porque no tiene sentido, porque cada proyecto es distinto, como tú decías, existen miles de soluciones distintas, siempre va a haber una que es mejor que otra, eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, llegar, darle las vueltas, etcétera, eso lo da más la experiencia que otra cosa, ¿no? Totalmente, vamos. De hecho, nosotros, la arquitectura que tenemos en el proyecto, o sea, lleva una línea inicial y hemos perdido a lo mejor una tarde entera en sentarnos con una pizarra, un boli y decir, vale, tenemos esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo planteamos para que solamente se cargue cierto módulo solamente cuando entre? ¿Sabes? O sea, buscar eficiencia y estamos hablando solamente a nivel de arquitectura. Y la tarde es más importante para el proyecto en sí mismo, el día que se decidió cómo iba a ser, ¿no? Sí. Lo que pasa es que terminará cambiando, ¿sabes? Seguro. O sea, no creo que nada se mantenga. Estás en una iteración constante, ¿no? Igual que te pasa a la hora de programar la arquitectura, yo creo que viene un poco... Sí, pero si las líneas están bien definidas, va a cambiar. Eso es inevitable, estamos de acuerdo, va a cambiar. Pero si las líneas están bien definidas, es cambiable y si no, es una tortura. ¿Verdad? Yo al menos yo lo veo así. Yo me ha pasado, ¿eh? De hecho, uno de los mayores, digamos, retos que he tenido ha sido el momento este que te conté que tenía el senior y se fue. Sí. Lo primero que me pidieron fue, ¿ves esta arquitectura que hay en este proyecto? Vale. Pues te voy a enseñar cómo debería ser y tienes que reordenarlo todo, ¿vale? Y es como, ostras, una locura, porque además en Angular, con el tema de los módulos, etcétera, o sea, lo tienes que tener todo muy bien organizado y cambiar una arquitectura de una cosa a otra, o sea, una semana fácil. De cómo lo hago, cuáles son los componentes que tienen que estar en cierto módulo, porque además lo que te decía, nosotros tenemos lazy loading en las cargas de las páginas, etcétera, entonces tienes que saber qué componente va a salir, si se repite en varios sitios, lo tendrás que llevar a otro módulo que se cargue por otro sitio, o sea, tiene mucho que pensar. Hay mucha chicha detrás de cada proyecto, de cómo funciona desde el momento en que empiezas, ¿no? Todo. Yo te iba a comentar una vez que esto lo hicimos nosotros. Entonces empezamos a construir un proyecto en mi empresa y el proyecto acabó siendo un monstruo gigantesco. Y hubo un día, una semana, concretamente, que dijimos, esto no puede seguir así. Ahora habíamos hecho una cosa, un hito, habíamos alcanzado un hito del proyecto y faltaba un poco de tiempo para el siguiente, demasiado poco, pero suficiente, y lo rehicimos. Y yo lo que hice fue imprimir en A3s todas las librerías del proyecto que usábamos. Y entonces teníamos como 4 o 5 folios A3 con todo. Era una especie de mapa físico de todo el código. Y entonces empezamos a decir, quitamos esto, lo colocamos aquí, esto lo cambiamos aquí, esto lo cambiamos así, porque eran como 4 proyectos o 5
estaban muy interconectados entre sí. Era como, no quiero llamarlo, bueno, era, no voy a entrar ahí. Entonces, paso, porque entonces me empiezo a dar clase ya, ¿sabes? Si no. Entonces, simplemente que teníamos un montón. Entonces, cogimos y empezamos a reestructurarlo todo. Y luego implementar todos esos cambios y siempre al implementar vas a ver cosas que no viste, o tanto en sentido cosas buenas como cosas malas, ¿no? Y lo reestructuramos entero. Y fueron 2 semanas muy duras o una semana de duro, y luego la verdad es que nos hizo la vida mucho más fácil. Pero es que hace falta. Llega un momento en el que el proyecto es tal que dices tú, o lo reestructuramos ahora o ya seguimos así para siempre. Entonces hay que meterle mano, ¿no? Es un poco lo que creo que te pasaba a ti, darle la vuelta a lo que ya hay, ¿no? Claro, incluso haces algo, o sea, ya no a nivel de arquitectura, pero sí haces algo y de repente iterando, probando ciertos días cosas, dices, forma de hacerlo es mejor, ¿vale? Pero Claro. resulta que ya lo estás usando en 40 Sí. componentes del proyecto y ahora dices, tengo que refactorizar 40 componentes para aplicar una solución que es mejor, que es más eficiente. Al final, poco a poco lo vas haciendo, ¿sabes? Claro. Pero, claro, es lo que te digo, es que, o sea, nunca, como siempre vas iterando, vas probando, vas investigando cosas nuevas, o el mismo framework, por ejemplo, se actualiza y ahora te permite hacer ciertas cosas. También. Sí, siempre tienes Sí, que tocar, siempre tienes que volver atrás, un poquito. siempre, siempre. Hay que replanteárselo. Además que el software se tiene que plantear como una cosa que está viva, que va a ir cambiando, y lo que es hoy en día, que está muy bien y es la idea inicial, va a ser distinto dentro de X tiempo y luego volverá a cambiar, luego volverá a cambiar. Es el ciclo de vida, ¿no? Por eso se llama así, porque está vivo, ¿no? Hay que modificarlo. Y ¿la empresa te ha dado formación? ¿Te dan formación en el día a día? Sí, de hecho, bueno, creo que lo he comentado un poquillo antes. Nada más llegar, lo primero que tuve fue las claves de Udemy. De hecho, tuve tiempo dedicado única y exclusivamente dentro de la empresa a formarme un poquito en Angular, porque lo que te decía, o sea, llegaba de haber tocado AngularJS, pero nada que ver, y React. O sea, no tenía ningún tipo de conocimiento sobre el framework. Tuve esa primera formación y desde hace un tiempecito para acá tenemos a un compañero, Carlos, que se dedica única y exclusivamente a formación dentro de la empresa. Entonces, tenemos tips todas las píldoras, todas las semanas, y luego lo tienes para cualquier tipo de necesidad que te encuentres al momento. Si encuentras una dificultad, oye, Carlos, no sé cómo plantear esto, y siempre te echo una mano pues, a ver más cosas. De hecho, incluso ahora estamos haciendo dentro de la empresa pues, una base de conocimiento que lo llamamos, y es un poco, no solamente Carlos, sino cualquiera podemos ir ya aportando, pues en el caso de los compañeros de backend que trabajan en PHP, tienen cada vez que el lenguaje trae cosas nuevas o el framework que se utiliza trae cosas nuevas, todo bien explicado, ¿sabes? Sí, es vital. O sea, el tema de la formación es vital. Obviamente, luego está en cada uno terminar de trabajar y seguir, ¿sabes? O sea, eso, en mi caso, por ejemplo, es como el pasatiempo, ¿no? Muchas veces entro en YouTube y es como, vale, ostras, he visto aquí una cosa que está chulísima, quiero aprender cómo es, y te tiras 1 hora viendo un tutorial de un colega que hace no sé qué. ¿Lo vas a aplicar? A lo mejor no, ¿sabes? Pero te da esa apertura de saber que eso está ahí, ¿sabes? Se sigue siempre aprendiendo y no se pierde un poco la chispa esa, ¿no? De quiero aprender cosas nuevas, quiero seguir viendo, quiero hacer las cosas cada vez mejor. Es una evolución que haces ya dentro de la empresa, en horario laboral, que es lo mejor, ¿no? Que te paguen por aprender. Sí. ¿No? Básicamente. Sí. No se puede pedir más, vamos. Pero igualmente, tu día a día no va a dejar nunca de aprender. Es decir, no creo que en ningún proyecto tú entres y te digan, tienes que apretar este tornillo y es, ¿sabes? Las 8 horas apretando un tornillo. No, o sea, vas a iterar y vas a probar 1000 veces y de repente vas a encontrar una solución, ¿sabes? Nueva a cómo hacen las cosas y lo vas a querer aplicar hacia atrás. Siempre, yo creo que ya el propio trabajo también te lo da, ¿no? Claro. Sí, está claro.
Además, siempre vas a evolucionar. Hagas lo que hagas, siempre va a haber una evolución, ¿no? Si eres carpintero, pues el primer día sales de la escuela y luego vas a ir un poco mejorando. O sea, que esto es... Lo que pasa es que aquí es mucho más notable porque siempre tienes que tener una mejora continua, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y en qué consisten los proyectos en los que trabajas? Bueno, el proyecto, digamos, principal, lo que te decía, nosotros tenemos una versión 1, digamos, de la aplicación, que está integrada la parte de front con el back. Lo siguiente que se hizo fue una API, ¿vale? Y entonces, evidentemente, había que modernizar el front, pero se aprovechó ya consumir esa API para detectar, pues, posibles necesidades o que todo funcionase bien y demás. Entonces se empezó desde cero un front, básicamente. Ya. Y ese ha sido, digamos, mi trabajo principal desde que entré. Además, algo bastante complejo porque al tener en la versión, digamos, la versión 1 integrado todo en el mismo proyecto, tienes ciertos trucos. Es decir, puedes preguntar a la base de datos si necesitas algo en concreto. Aquí ya no existe eso. Entonces, Ya. si no tienes esa información, necesitas o que la API te la dé, y si no existe la funcionalidad, tienes que hablar con el otro equipo para decir, oye, vamos a ver cómo hago esto. Además, digamos que nuestra aplicación es bastante compleja porque, o sea, depende mucho de proveedores, clientes, o sea, es súper grande. Y una de las premisas que tenemos con el front es que no pensás, que con la idea de que si el día de mañana viene un cliente nuevo, viene un proveedor nuevo, se puede integrar desde la API y no hay que hacer ningún tipo de cambio en el front. Se Todo va a incluye, seguir. ¿no? Exacto, Se todo. añadiría y ya está. Exactamente. Lo único que hace el front es pintar, que es lo que debe hacer. Pintar, interaccionar con el usuario y mandar peticiones a la API, pero o sea, no se debe encargar de nada más, ¿no? de evaluar nada. Ya. Entonces, en eso andamos. Pues ya te digo, muchas de las cosas es ver cómo puedes pintar, cómo puedes mandar la información al backend y luego un poco buscar nuevas funcionalidades también, como te decía antes. Y luego también tenemos una segunda parte que es temas con Twig, que son plantillas, un motor de plantillas de PHP. Sí. Que eso digamos que es un proyecto donde generamos temas de email, que lo hacemos con esas plantillas. Pero vamos, básicamente el 98% de mi tiempo es dedicado al proyecto en Angular. O sea, ese es tu foco principal durante el día a día, ¿no? Sí. ¿Y seguís alguna metodología de trabajo? Antes hablabas de las dailies, ya me imagino por dónde van los tiros. Sí, usamos Scrum. Como te decía, creo que lo comenté antes, tenemos sprint de 2 semanas. Y bueno, sí es verdad que nuestro equipo es muy chiquitito, entonces realmente probablemente esta metodología es a más gran escala es donde más se ve pues los resultados y tal, pero claro, también hay que entender un poco, nuestra empresa está en pleno crecimiento y es un poco, estamos preparando las bases para lo que va a ser el Gigo de mañana, ¿no? Claro. Y a planear para crecer, ¿no? Un poco. Mm. Claro, eso está genial. O sea que muchos planes de futuro en la empresa, eso está muy bien. Sí, de hecho, cuando yo digo que trabajamos directamente con agencias y demás, nos dicen, el año pasado habrá sido catastrófico, ¿no? Y es como, oye, es que el año pasado subimos plantilla, ¿sabes? O sea, la plantilla fue más grande que la anterior, ¿sabes? O sea, ya no paramos de crecer y se nota en el día a día y se nota desde que yo entré ahora hay un cambio en la empresa bastante grande, pero sobre todo es porque tenemos muchísima proyección. O sea, ya estamos saliendo al mercado internacional y eso se nota un montón. O sea, como ya no hay límite. Sí, ahora solo es crecimiento, vamos, casi vertical, ¿no? Claro, y ya simplemente en el caso, por ejemplo, de backend, que tengan soporte, etcétera, o sea, es como cada vez va a haber más volumen y casi que no te permite hacer, ¿sabes?, temas de desarrollo nuevo. Claro. ¿Y trabajáis online o presencial? Trabajamos mixto. Bueno, mixto. Me corrijo.
Nosotros, los de Málaga, trabajamos mixto. Tenemos varias oficinas, pero compañeros, o sea, tenemos gente en Madrid, hay gente en Segovia, estamos los de Málaga. Aquí en Málaga trabajamos en 2 turnos, lunes y miércoles unos compañeros, martes y jueves otros, Ajá. y el viernes siempre online. De hecho, esto de viernes siempre online ya venía desde antes de la pandemia. O sea, que siempre ha habido, digamos, esa política en la empresa, ¿no? De flexibilidad. Más conciliación, ¿no? Sí, de hecho, yo al principio, o sea, digamos que nosotros teníamos unos horarios más o menos y tal, pero yo desde el principio siempre he tenido pues, el tema del niño. Y el niño tiene unos horarios de entrada y, ¿no? En ese caso iba a la guardería. Y yo siempre he sido de los últimos que he entrado, nunca he tenido problema en ese sentido. Entonces, es presencial, pero muy flexible, ¿vale? No hay un control férreo que no, que de 2 a 3 te tienes que ir a comer, ¿sabes? No. De hecho, ahora mismo lo que tenemos es los 2 días presenciales, el horario de 8 a 3, siendo flexible en la entrada. Es decir, 2 días con tardes libres, más el viernes, que también terminamos a las 3. O sea, son 3 días a la semana con la tarde libre. Está muy bien. Así tienes mucho tiempo para poder conciliar, ¿no? Sí, la clave del asunto. ¿Y qué lenguaje de programación le recomendarías tú aprender a gente que, como tú hace unos años, estaba pensando en meterse en el mundillo, pero no se atrevía? Como Sergio33, que lo tenemos aquí. Hombre, yo a día de hoy, obviamente, dirá JavaScript. O sea, de las cosas más asequibles, de los lenguajes más asequibles. No ya TypeScript, ¿sabes? Porque sí ya añade un punto más de complejidad. Pero, o sea, JavaScript tiene la base para entender un condicional, entonces entender un bucle, variables, y luego, si te vas a dedicar al mundo web, no te queda otra, tienes que saber de JavaScript, sí o sí. Y sin embargo, todo el mundo dice Python esto, Python lo otro. ¿Tú qué piensas de Python? O sea, ¿por qué no aprender Python? ¿Por qué aprender JavaScript y no Python? Pues, básicamente por lo que te comento. Si al final tu enfoque es web, vas a necesitar JavaScript, porque vas a necesitar HTML y CSS, sí o sí, o sea, lo quieras o no, o sea, es lo que hay. En cuestión de backend, ahí ya sí puede ser mucho más flexible. Pero si te gusta el tema front o full stack, por ejemplo, vas a necesitar JavaScript sí o sí. Claro. Y un poco también lo que decíamos al principio, una vez que aprendes, teniendo la lógica, el lenguaje ya te da, entre comillas, un poco igual. O sea, ya vas a poder pivotar. Sí es verdad que vas a tener una curva de aprendizaje con el lenguaje que sea. Hay que adaptarse. Exacto. Sí. Pero que... Yo lo veo así. Claro, pero que ya te digo, o sea, Python. El otro día estuve viendo un vídeo de Python y digo, o sea, es que es lo mismo. Si es que son condicionales, bucles, demás, es que no tiene más. Luego, es verdad que tiene cosas específicas del lenguaje. Ahí está. Incluso variables que tienen una forma específica del lenguaje, etcétera, sí. Las tuplas o la falta de llaves o esas cosas te tiran un poco para atrás porque no existen en los demás lenguajes, ¿no? Sí, la nomenclatura es diferente, pero te va a pasar en cualquier lenguaje. No se declara igual una variable en PHP que en JavaScript. Claro. ¿Sabes? Pero al final todas las variables de PHP sabes cómo se declaran y todas las variables, ¿sabes? Tiene esa similitud y sirve para lo mismo, básicamente. Sí, sí. Al final las bases de los lenguajes son comunes, ¿no? Y lo específico es el lenguaje en sí mismo. O Java, o Python, o JavaScript, o PHP, o lo que sea, ¿no? Claro. Y yo pago por acabar. ¿Me recomiendas algún libro, alguna peli, alguna serie? Ostras, te recomiendo, y me la recomiendo a mí, que tengo muchas ganas de ver la nueva de Dune. Ah, ya la he visto. Sí, tengo muchísimas ganas porque, de hecho, yo me leí los libros en su día. ¿Sí? ¿Ahora te lo estás leyendo? No, me lo leí en su día. Ah, en su día. Y me vi la que hay por ahí de los 80, creo que es. La de los 80. La novela original, dices tú. No, digo la peli. La de los 80, la del actor de Twin Peaks, esa. O sea, que, sí. que se ha quedado como de culto. Sí, bueno. De culto y un poquito dolorosa, porque la verdad es que tenía tela esa película. Claro, pero que el libro no deja de ser denso, ¿eh? El libro es súper denso. Pero sí, o sea, tengo muchas ganas de verlo. Yo lo leí de pequeño con 13, 14 años y lo volví a leer con
30, no sé, ahora ya 7, 8 años mínimo. Y la verdad es que me cambió totalmente el punto de vista, porque cuando era chaval el subtexto de lo de las Bene Gesserit y todo eso no lo pillé, me pasó por encima. Y sin embargo lo vi totalmente distinto cuando lo volví a leer. Ahora lo que pasa es que, claro, en la peli no ves... Bueno, no voy a decir spoiler, no he dicho nada. Sí, no digan nada. De hecho, yo creo que un poco lo que peca la de los 80 es de eso, de intentar ser muy fiel al libro, en esa densidad, en esa un poco descripción de los sentimientos y de esa narrativa que tiene el libro. Y claro, obviamente eso llevado a fines imposibles. O sea, no tiene ningún tipo de ritmo. Es como, ¿has leído el juego de Ender? Que es un poco del estilo. O sea, no tiene nada que ver, pero es método de ciencia ficción. Hay libro y hay peli. Y el libro es de un chaval que... la historia trata de que un chaval nace en una familia y las familias solo pueden tener un hijo. Entonces le sale un hijo muy, muy pacífico. Tiene un segundo hijo que le sale muy guerrero. Y luego le dejan tener un tercer hijo, que es una cosa extraordinaria, y sale el niño guerrero perfecto. Entre pacífico y guerrero, ¿no? Tiene esa. Entonces luego manda a una academia militar. La academia militar, todo el libro, tienes el monólogo interno del chaval pensando y razonando y un poco viendo cómo van las cosas. Y luego hicieron una película que todo eso se lo cargan. No hay ningún monólogo interno del chaval, que es la parte buena del libro, cómo él lo va interpretando las cosas que le pasan y tal. Y en la peli se pierde todo. Y es una pena, porque el libro es buenísimo y la peli es una película muy de andar por casa. Sale Harrison Ford haciendo de entrenador. También que entender un poco que no, o sea, no todo el mundo que ve cine lee. O no tiene esa capacidad a lo mejor de cosas tan densas. Entonces, claro, lo otro tienen que recuperar la pasta de la inversión y está claro. Sí, pero es una pena porque la parte buena un poco se pierde y yo creo que con Doom pasa un poco lo mismo, porque todo lo de las casas, la explicación que te dan en el libro y tal, en la película nada. Ni en la original en la que dices tú, ni en la visión de televisión que hay posterior de principios de los 90, ni en esta te dan todo el trasfondo de Juego de Tronos. Sí. ¿Sabes? Todo eso. Bueno, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Me he pasado muy bien. Dentro de un tiempo repetimos, hacemos otra. ¿Vale? Y muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que habéis estado en el chat con nosotros y los que nos veáis en YouTube. Tenéis la información para contactar con Miguel si queréis, si estáis viendo esto en YouTube, en la información del vídeo, para poder contar con Miguel y, bueno, poder preguntar lo que queráis. Y nosotros somos Socratec, hacemos cursos y bootcamps. Tenemos un bootcamp Full Stack W, pero que empieza el 15 de noviembre. Tenemos un curso de QA que empieza el 2 de noviembre. Estamos a tope. Y aquí seguimos. La semana que viene un compañero de Miguel a hacer un webinar con nosotros que se llama Hitchan, que va a hablar sobre el ciclo de vida de los proyectos software y cómo fue un poco su experiencia con este proyecto del que hablaba Miguel ahora. Yo creo que es súper interesante porque es un punto de vista de un senior contando cómo el proyecto evoluciona, cosas pasaron en el proyecto, esos eventos, súper interesante. Y de nuevo, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y lo mismo, me lo pasa muy, muy bien. Venga. Pues nada, gracias a todos por venir y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.